Vamos a hacer una oración para pedirle al Señor su dirección allí donde estamos cada uno de nosotros y que sus pensamientos sean los nuestros. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, en el nombre de Jesús, Señor, gracias. Muchas gracias porque nos das un momento de recogimiento de pensamientos en cuanto a lo que viene y en cuanto a desear hacer tu voluntad. Que tu Espíritu Santo nos acompañe y nos llene nuestra mente de palabras del cielo. Que tus santos ángeles nos rodeen con tu santa compañía, cada uno donde estamos, para gloria y honra de tu nombre, Señor. Amén. Amén. Te lo rogamos y te lo suplicamos en el dulce nombre de Jesús. Amén. 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 Entonces, vamos a la hermana Gloria. ¿De dónde nos acompaña, hermana Gloria? Soy de Ocaña, de España. Ah, de España. Bienvenida, hermana. Bienvenida. Es un honor. ¿Dónde queda Ocaña? Pues está en Castilla-La Mancha, al lado de Aranjuez. ¿Conocéis Aranjuez? Sabemos más o menos dónde está, sí. O sea que somos medio vecinos porque estamos nosotros en Castilla y León. Qué bien, qué bien. Encantado, hermana, de tenerte con nosotros. Que el Señor te bendiga. Mucho gusto. Tenemos al hermano Ángel también. Y a la hermana María Lourdes. Y a la hermana María Lourdes, obviamente, que está con nosotros. Nuestra hermanita María Lourdes ya nos conoce. Ella estuvo con nosotros acá un par de días, creo, ¿no? Sí. Y bueno, nos honra con su presencia. Al hermano Ángel todavía seguimos esperando que nos visite. Hermano Ángel, alegría. lo prometiste. Dicen que lo prometí de deuda. Bueno, también obviamente estamos esperando a la hermana Panchi con su hermana también. Muy bien. Que nos devuelvan la visita, ojalá sería un honor para nosotros. Y también nos está acompañando ahora nuestra querida hermana Nirma. Hermanita Nirma, bienvenida. Feliz semana para todos. Feliz semana para todos. Hola, hermanitos. Feliz semana. Dios les bendiga. Amén. Amén. Vamos a comenzar con este tema que nosotros sabemos de los puestos de avanzada. Queremos, antes cuando tenemos nuestras charlas hace unos 3 años y más para atrás, nosotros lo hacíamos todos los domingos. Estábamos este servidor y su esposa en Alemania. Nos seguía el hermano José Antonio, entre otras personas, la hermana Nilma también. Nos seguían desde cada uno de sus lugares, el de España, la hermana Nilma de Italia. Pero lo hacíamos en base a la Biblia y a los testimonios. Pero ahora tenemos algo que sumar, que es nuestra experiencia. Nosotros hemos salido ya febrero del 2022. En 3 meses hará 3 años que estamos acá. Los 3. Nosotros vinimos a comienzo de febrero y el hermano José Antonio se unió a nosotros 2 semanas después. Así que él es testigo presencial y ocular de todo lo que nos ha acontecido y también tiene su testimonio para dar. Y eso es un gran elemento importante porque es muy lindo hablar desde la teoría, pero es más seguro hablar también desde la experiencia. Exactamente. Entonces, ¿cómo hemos hecho nosotros? ¿Cómo hemos, en la gracia del Señor, hemos conformado un grupo de personas interesadas y hemos confiado y avanzado en el Señor por fe? Un gran saludo a nuestra querida hermana Graciela de Perú. Un saludo. Buenas tardes, hermana. Y lo que vamos Buenas tardes, qué gusto escuchar los hermanitos. Muy buenas tardes. Feliz semana. Feliz semana. Entonces, voy a poner esto para que se pueda ver mejor. Ahí va. Entonces, ¿cómo levantar un puesto de avanzada? Los pasos necesarios. En nuestra experiencia, especialmente la mía personal, nosotros, este servidor viene hace más de 20 años, ya desde Argentina, de donde soy. En el año 2000 abandoné mi trabajo en Buenos Aires, un buen trabajo que tenía, era fotógrafo,
Y me fui, vendí el negocio que tenía y me compré una propiedad en las afueras, en el campo prácticamente, en la provincia de Misiones, frontera con Brasil. Me mudé en el año 2001 y a los 2 meses vino lo que se llamó en su momento la crisis económica del Corralito y perdí todo. Casa, auto, negocio, había puesto una panadería y me quedé así con lo opuesto. Una experiencia muy dura. Pero no había abandonado la idea, porque había conocido hace poco tiempo, que se publicó en la década del 90, el libro De la ciudad al campo, de la hermana Juan. Pero esa verdad a mí me llenó de alegría y me hizo abandonar todo. Pero no conocía los puestos de avanzada. Sabía de la idea de la hermana Juan de abandonar con tiempo y organizadamente las ciudades. O sea que hace ya más de 24, 25 años que estoy en esto y me han pasado cosas. Estuve con un grupo, lo confieso, porque hay acá, la hermana Nirma puede atestiguar que hemos pertenecido con mi mujer a un grupo de hermanos acá en España. Yo estuve participando con ellos 8 años para levantar un puesto de avanzada. El grupo se reunía por Skype, online. Había gente de España, nosotros estábamos en Alemania, había gente de Bélgica, había gente de Italia. Y después de 8 años e infructuosos pedidos para hacer la voluntad de Dios de parte de este servidor, ese grupo no llegó a nada. Y ha sido una experiencia aleccionadora para mi esposa y para mí, porque cuando vino la pandemia en enero del 2020, a nosotros nos pilló de sorpresa. Y hemos aprendido mucho. Tuve que verme obligado a salir del grupo porque era realmente, no cumplía las expectativas que el Señor, y la vamos a mencionar ahora, pide a su pueblo para que salgan de las ciudades. Salir de las ciudades, en el término en que nosotros vamos a cubrir ahora, no es una mudanza como concepto. El que quiera pensar que me voy a mudar de la ciudad al campo para cumplir la voluntad de Dios, no es una mudanza. Una mudanza es de cambiarse de domicilio, cambiarse de casa, cambiarse de lugar. Pero esto es mucho más que eso, ¿sí? Tampoco, de lo que vamos a hablar ahora, salir de las ciudades no es para escapar de la bola de fuego de los castigos de Dios, ni tampoco de la ley dominical o de la persecución. No, la sierva del Señor nos dice que el salir de las ciudades tiene un único fin, y lo menciona en el conflicto de los siglos, que la última generación, para recibir la lluvia del Espíritu Santo, tiene que revivir la piedad primitiva. No hay forma de que el Espíritu Santo te unja con su fuego, con su poder, si tú no cambiaste tu carácter. Tú tienes que nacer de nuevo. Toda obra que no lleve a esa finalidad en el tema de salir de las ciudades es un propósito que no cumple las expectativas de Dios para su pueblo del fin. Es decir, nosotros tenemos que restaurar por medio del Espíritu Santo, pero me voy a corregir, el Señor tiene que hacer una obra de restaurar en nosotros el carácter perdido que una vez tuvimos. Ese carácter, el único ejemplo y modelo que a nosotros se nos da es el de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, nosotros, para salir de las ciudades, si tú quieres salir de las ciudades para escapar de las plagas, para escapar de la persecución, para escapar de los juicios de Dios, para escapar de la policía, para escapar, no estás cumpliendo las expectativas que Dios quiere cumplir en ti. El Señor quiere restaurar en ti la imagen perdida por el pecado.
nosotros antes teníamos una imagen perfecta. Y como no podemos ser redimidos de una manera como lo seremos al final del tiempo en la misma segunda venida de Cristo, cuando se dé la glorificación, pero sí podemos ser restaurados en nuestros caracteres. Y ese es un requisito sine qua non, no negociable. Nosotros tenemos que restaurar el carácter, o mejor, voy a explicarme mejor. Nuestro carácter tiene que ser restaurado otra vez a la imagen de Cristo por una obra eficaz del Espíritu Santo. Esa obra lleva mucho tiempo y lleva mucha renuncia personal nuestra. Yo debo morir al yo, al egoísmo, a la avaricia, al egocentrismo, a la ambición y a todas las debilidades humanas para que el Señor pueda transformar la vida de cada uno de nosotros. Y el Señor nos manda a nosotros a que esa obra deba hacerse fuera de las ciudades, porque el ámbito de las ciudades es un ámbito que el Señor nos dice no podrán lograrlo. Y si el Señor nos dice a nosotros no podrán lograrlo, es porque no podremos lograrlo. Voy a mostrar una captura de pantalla breve. Ustedes están mirando esta imagen de una portada de un libro de un pastor que se llama Benson Farrell. Ya este pastor descansa, pero él ha escrito mucho sobre la historia denominacional de la iglesia. Y hablando de la historia denominacional de la iglesia, el tema de los puestos de avanzada dentro de la organización no es un tema muy conocido. He tenido la oportunidad de preguntarle a pastores adventistas. Tengo un hermano que es pastor adventista y hace muchos años le pregunté a mi hermano y después a otros pastores adventistas también. Y le dije a los pastores, pastor, ¿tú conoces el tema, como tú estudiaste teología, y en la materia, en la carrera de teología, hay una materia que se llama historia denominacional, donde se estudia los orígenes del adventismo? Salió de la experiencia de William Miller y su, obviamente, movimiento religioso de mediados del siglo XIX. Entonces, se estudió todo, los pioneros, quiénes fueron, cuánto tiempo vivieron, sus actividades, cada uno a qué se dedicaba, etc. Y le pregunté, ¿y te suena la palabra puesto de avanzada? La escuela de Madison. Todos los pastores, todos, incluido mi hermano, me dijeron, no conozco. ¿Qué es eso? Digo, bueno, que no lo sepa un hermano adventista, vaya y pase. Pero como materia, en tu carrera de teología te tendrían que haber mencionado. Recuerda bien, por favor. Ni idea. ¿No estudiaron la escuela de Madison, la historia educativa de la cual hermana Juan? No. Todos, habré preguntado a 4 o 5 pastores. Todos me dijeron, ni idea. Entonces ahí podemos saber que hay una intencionalidad de ocultar una verdad presente para este tiempo del fin, entre otras verdades presentes. Entonces, la historia de Madison la cuenta este pastor que dice la historia de la escuela Madison y de por qué la perdimos. Es un libro que lo tengo en PDF. Si alguien lo quiere tener, me escribe al WhatsApp y se lo enviaré. De todas maneras, mañana enviaré varias literaturas que acá comentaremos. Este libro cuenta el origen, la evolución y la caída de esta escuela, que fue una escuela insignia, no de la iglesia adventista, sino del mundo, en Estados Unidos, porque era la única escuela que no se sostenía absolutamente de ningún recurso financiero que no sea propio. Era una escuela de sostén propio. La iglesia adventista no le daba un céntimo y el Estado tampoco. Y sin embargo, egresaban excelentes alumnos de sus aulas. Esta es la portada del libro. Y
Acá aparece la hermana White, aparece un barco detrás, que es el Morning Star, que es el barco del hijo mayor vivo que había quedado, de Edson White, donde este muchacho vivía en el sur de Estados Unidos, no junto con la gente de blanca, los americanos comúnmente, sino gente de color. Porque este muchacho había comenzado una obra de sostén propio, alejado de la organización, porque la organización no quería financiar pastores para que vayan a predicarle a la gente de color en el sur de Estados Unidos. Y este muchacho, el hijo de la hermana White, se compró un barquito y se fue él mismo a distribuir, escribir artículos, imprimirlos y distribuirlos a esta gente de color. Esa era una obra de sostén propio que la tuvo el hijo, Edson White, y que la madre lo apoyó siempre. A esta obra se le unieron después otros dos pastores que tampoco estaban de acuerdo con el modelo educativo de la iglesia adventista de ese momento de Washington, o Battle Creek primero, Washington después. En esa época se habían mudado por la conferencia general como la conocemos ahora. Después, este es un lindo libro, lo recomiendo para aquellas personas que quieran conocer la voluntad de Dios, porque necesitamos nosotros ser reeducados. Si tú, mi hermano, mi hermana, quieres recibir al final del tiempo la lluvia tardía, esa tan anhelada y tan hermosa promesa que recibirá el pueblo del fin, el ungimiento del Espíritu Santo para dar la última ronda de predicación. Después de esa ronda no hay más. Se cierra lo que conocemos como el tiempo de la gracia, el tiempo del perdón. Se cerró. Pero la última se dará con gran poder. Y esas personas que participarán de esa actividad, la hermana Juan menciona, saldrán de los puestos de avanzada, de entre otros lugares. Pero los puestos de avanzada están mencionados. De ahí es que necesitamos estar nuevamente ungidos. Ahora, tener nuestra lluvia temprana, para que cuando llegue la lluvia tardía, nosotros seamos vasos volcados hacia arriba para que comiencen a caer aquellas gotas preciosas del Espíritu Santo, que será un refrigerio de la presencia del Señor al final del tiempo. Este otro libro se llama Un resumen de la historia del Colegio Madison. Este libro no está en español, pero este servidor lo encontró en inglés y he tenido el privilegio de traducirlo. Este y otro más que voy a mostrar ahora. Lo traduje al español porque es un libro, la verdad es un tesoro, porque está contado en primera persona por el pastor William Cusan Sandor. Este hombre fue primero alumno de la escuela de Madison y en el año 1953 él tuvo que hacer una tesis de estudio en el mismo colegio y él eligió la historia de Madison. Y él la cuenta, y esta es una tesis, un trabajo que él tuvo que entregar a nivel académico para sus estudios. Y él narra muy bien la historia en detalle de la escuela de Madison, y lo he leído, lo traduje, y hay cosas que las vamos a citar ahora, son muy, muy interesantes tener en cuenta. Esta es la portada que le puse, y bueno, y él dice así, entre otras cosas. Voy a leerlo. En la página 7 y 8 de este libro, dice así: Edward Sutherland, 88 años en ese momento cuando él escribe, joven, se erige hoy como un ejemplo incondicional de cómo un hombre puede establecer un gran movimiento educativo que no conoce límites. El profesor Sutherland, como se le conocía a finales de los 90, se convirtió en el presidente de Battle Creek College, en el colegio de Battle Creek, en febrero del 1897. Mientras estaba en Battle Creek, conoció al difunto doctor John Harry Kellogg. Nosotros sabemos quién es. El fundador y operador del famoso sanatorio de Battle Creek. En ese momento, en la década del 90, 1890, la iglesia adventista poseía el sanatorio más grande del mundo, incluso de los sanatorios europeos, donde iban a visitarlo al doctor Kellogg, la nobleza europea, presidentes americanos, grandes empresarios, Gerald Ford y entre otros,
por los tratamientos tan efectivos que hacía este doctor. Y este doctor estaba adelantado en el tiempo, porque él seguía a rajatabla textualmente todos los consejos de salud que la hermana White recibía en visión. Y él los ponía en práctica. Entonces él estaba adelantado décadas en la medicina. Y cuando él curaba a una persona, cuando la atendía, la persona salía más que contenta. Este hombre fue un gran pilar hasta, obviamente, su apostasía en la década siguiente. Pero durante 20 años este fue un siervo de Dios muy útil en el conocimiento y en la práctica de la obra médica misionera. Este doctor Kellogg había hablado con el profesor Sutherland diciéndole que como era el rector del colegio de Battle Creek y que se comía carne, le decía, no le den carne a los muchachos, háganlo vegetarianos. Y él estaba de acuerdo, el profesor Sutherland, pero la dirigencia de la conferencia en su momento se oponía y no había forma. ¿Sí? Él aprendió algunos principios básicos y sobresalientes de la salud y el vivir. Sin embargo, estos no fueron los únicos principios que el profesor Sutherland aprendió. Y acá viene la frase que quiero resaltar. También aprendió de la experiencia que las escuelas antiguas y clásicas no estaban preparando a la gente tanto para vivir como para ganarse la vida. Creía que a los estudiantes hay que enseñarles a ser autosuficientes. Ese era un concepto nuevo. Hasta el día de hoy, a nosotros se nos enseña siempre, porque es una educación católica, jesuita, universal, que cuando tú entras a una edad, tú tienes que educarte. ¿Para qué? Para tener un título. ¿Para qué? Para ganarme la vida. ¿Para qué? Para mantener a mi familia. Esa es la finalidad de la educación. No es más que eso. Y la educación, obviamente, la hermana Juan lo menciona también, es un tema pilar para el evangelismo. Entonces la educación iba de la mano con la obra médica misionera para preparar evangelistas de sostén propio que supieran hacer tratamientos de salud a la gente. Ese es el concepto que el doctor John Harvey Kellogg tenía de la sierva del Señor. Ahora, ¿qué pasó? Bueno, vamos a seguir. Llegó a estas conclusiones de la observación de estudiar asiduamente la historia de Oberlin, de un colegio protestante de la década de hacía 50 años o más, porque cuando estaba el movimiento Millerita fue fundado el colegio Oberlin, un colegio protestante, ¿sí? Y desde una profunda convicción interior, dice este autor. El profesor Sutherland descubrió que no podía llevar a cabo estos nuevos y apreciados principios en el colegio de Battle Creek, el colegio oficial de la Iglesia Adventista. Nosotros dijimos que la Iglesia Adventista en la década de 1890 tenía el sanatorio más grande, el más famoso, tenía la imprenta más grande de los Estados Unidos. Se imprimía la Pacific Press, se imprimía porque el colportaje daba tremenda ganancia a la venta de libros de la Sierva del Señor, entre otros libros, pero el grueso era de la Sierva del Señor, y esa era una imprenta que era gigantesca. No la pagaban ni siquiera los sábados, porque costaba como 2 días para volver a encender, prensa de vapor. Pero en sábado no trabajaban, pero la dejaban encendida, era inmensa, era la más grande de Estados Unidos. Entonces, la idea de este profesor Sutherland era trasladar de la ciudad al campo a la universidad, ¿sí? Se seleccionó un hermoso sitio a orillas del río St. Joe, en Bar Spring, Michigan, y los bienes muebles de Battle Creek se cargaron en 16 vagones, da unos detalles interesantes, y se funda otro colegio, el Colegio Emanuel. Él era el director. Ya no se llamaba más el Colegio de Battle Creek, ahora se llamaba el Colegio Misionero Emanuel. Entonces, hasta el año 1901 que se abre el colegio. Pero lamentablemente, este colegio seguía estando en potestad de la Conferencia General. Y las órdenes venían de arriba. La hermana Juárez escribió durante más de 25 años a esa fecha, desde el año 1000,
1875 aproximadamente sobre el sistema educativo que Dios quería que su pueblo tuviera, que desechara el sistema educativo egipcio, babilónico o católico para implantar carreras cortas, carreras útiles que pudieran dar beneficio y que todos se beneficiaran con el tema del aprender la obra médica misionera. Y acá hay una experiencia que dice, fue durante este tiempo que el profesor Sutherland tuvo la suerte de que un día, caminando con su amigo el doctor David Paulsen en el campo de reunión en Michigan, el profesor Sutherland posteriormente relató esta experiencia. Y él dice así, con mi amigo el doctor Paulsen estaba visitando una reunión a la que asistieron un gran número de jóvenes personas que deseaban ingresar a la universidad. En el curso del día en que conocimos, entre otros, a muchos que podían no financiar un curso universitario. Estos eran jóvenes brillantes, personas con un futuro prometedor, pero debido a circunstancias sobre las que no tenían control, se les negó el ansiado privilegio de una educación. Perplejo por la situación, el doctor Paulsen y yo nos retiramos a un lugar apartado para recibir asesoramiento y oración. Y es ahí donde hasta el día de hoy, en todas las escuelas, tú quieres entrar a tener una educación superior, tú tienes que pagar una matrícula. Y tú tienes que pagar un semestre o un trimestre. Pero tú tienes que pagar. Era la primera escuela que se inaugura, la escuela de Madison, donde no se pedía dinero. ¿Tú quieres educarte? Tú vienes de una extracción pobre, de una familia humilde que no tiene recursos económicos, pero tú quieres servir a Dios. Igual aquí se te abren las puertas. Lo pagarás con trabajo, pero no hay ningún inconveniente. Eso era algo totalmente novedoso. A lo que la iglesia adventista dijo, no, esto no es así. Ya vamos a llegar ahí. Entonces, finalmente habló, y si yo estuviera en tu lugar, establecería una escuela cuyas puertas se abriría a cualquier joven o mujer de carácter digno que está dispuesto a trabajar para sus gastos. Nunca, dice él, rechazaría a alguien que tuviera el amor de la educación y el valor de trabajar para eso. La escuela de Madison fue, en este aspecto, un sistema educativo tan novedoso que la sierva del Señor venía hablando hace más de 20 años que se instalara en la iglesia adventista este modelo educativo. Pero los dirigentes dijeron, no, esto no, ni en el campo, ni mucho menos a personas que no puedan pagar sus estudios. Entonces, debería tener una gran extensión de tierra y proporcionar facilidades para la autosuficiencia de los estudiantes era uno de los requisitos. Hacerlo en el campo, educarse. La hermana Juárez había recibido repetidas visiones que la educación que el cielo aprueba había comenzado en el Edén, allá, antes del pecado. Dios había, en su divina providencia, había provisto un trabajo para la pareja santa y perfecta, para que ellos se educaran en conforme o en conformidad a la voluntad de Dios, cuidando un jardín, el Edén. El Señor le dio el modelo educativo de la agricultura. Se lo dio antes de la caída, y se lo vuelve a dar después de la caída, pero esta vez diciéndole que te va a costar más, porque la tierra te producirá cardos y espinos. Pero deberá seguir siendo tu trabajo el campo. Cuando comienzan a erigirse las ciudades, y el conglomerado, y todo lo que significa las ciudades, la gente empieza a entender que la mayor comodidad está más en las ciudades que en el campo. ¿Por qué? Porque en las ciudades existe el consumo, existe el ocio, el entretenimiento, entre otras pseudo ventajas. Pero no es el plan de Dios que los hijos suyos se eduquen en las ciudades. Otras influencias comenzaban a ejercer para el profesor Sutherland, tanto Butler Cree como su sucesor, el Colegio Misionero Emanuel, eran propiedad y estaban operados por la Iglesia Adventista del Séptimo Día. La Iglesia había reconocido un profeta en la persona de la hermana White, desde el mediado, o sea, hacía ya 50 años. Hablamos de un poquito más, 1844 en adelante, ¿sí? Pero
Sus escritos habían sido una influencia directa en la vida de todos los adventistas del séptimo día, desde la fundación de la iglesia. Ahora, hasta cierta parte, la conferencia seguía los consejos. Cuando había cosas que chocaban contra los prejuicios de los dirigentes de todas las décadas, la hermana White ya se da cuenta de que acá no hay mucho que hacer. Ya se da cuenta que Dios le dice, bueno, hija, ya no te hagas tanta mala sangre. Si ellos no quieren entender y no quieren entender, hazlo tú con la otra gente. Y ahí, para ahí vamos, ¿sí? Estrechamente asociado con el profesor Sutherland en su trabajo en el Colegio Emmanuel, había otro profesor también. Estos dos hombres, especialmente el profesor Edward Sutherland, era un hombre que apreciaba muchísimo a la hermana White y era muy dócil en su carácter, y él seguía a rajatabla los principios de lo que era la educación superior, porque había sido influenciado positivamente por el doctor Kellogg, que él también estaba de acuerdo con la reforma pro salud, la obra médica misionera y todo lo que tenga que ver con la educación cristiana. Entonces él tenía un antecedente y tenía una excelente amistad con la hermana White. Y el otro pastor es el Percy Magano. Ambos hombres tenían un profundo interés y preocupación por la gente de la región montañosa del sur, porque ellos eran amigos del hijo de la hermana White también, de Edson. Y ellos estaban muy pendientes de lo que el hijo de la hermana White estaba haciendo en su, como lo conocemos ahora, el primer ministerio de sostén propio de la iglesia adventista, que era el ministerio de las publicaciones del hijo de la hermana White, Edson, en su barco, donde él tenía ahí una pequeña imprenta. Él escribía, imprimía y le daba a la gente de color de la zona, ¿sí? El profesor Magano escribió sobre su interés. Los testimonios conmovedores sobre la necesidad del trabajo en el sur, que se produjo alrededor del 1894 y 1895, creando en los corazones de muchas de las personas de Dios un deseo de ayudar en el desarrollo de esta línea de trabajo, ¿sí? Entonces él acepta unirse a los propósitos de la sierva del Señor y del doctor Sutherland. Después menciona: a medida que nos pusimos más y más en contacto con las necesidades de este campo, nuestro interés creció, y cuando en el año 1904 se abrió el camino para dedicar todo nuestro tiempo y fuerza para el trabajo en el sur, aceptamos con mucho gusto la oportunidad. Eso fue porque la hermana White le dice: mire, si ustedes quieren hacer una obra realmente para el Señor, y en el colegio Emmanuel, en el colegio misionero Emmanuel, no se puede, entonces vénganse con nosotros a trabajar al sur. Y ellos renuncian al colegio Emmanuel. Uno era rector y el otro era profesor. Renuncian al colegio y se vienen con la hermana White, y es ahí donde comienza una obra educativa diferente, ¿sí? Continúo. Uno no puede pensar en Madison en sus primeros años como una universidad. Fue algo muy humilde, comenzaron desde cero. Tampoco se puede pensar en ella como una escuela secundaria. Eso fue 20 años después de la inauguración. Fue una escuela especial organizada con el propósito de capacitar al autoabastecimiento de maestros y obreros misioneros. Y la única, acá menciona la entrada, el único requisito que se pedía a las personas que querían entrar a Madison, fíjense lo que era. Los requisitos eran una mente madura y un intenso interés en el esfuerzo misionero autosuficiente. Es decir, que no venga un niño de 5 años, pero que venga una persona que esté madura y que tenga un deseo de trabajar para el Señor. Era todo el requisito. No le pedían dinero. Acá vas a tener tu cama, vas a tener tu comida, vas a tener tu trabajo y te vas a pagar los estudios. Este principio fue desde el mismo comienzo impedido por la iglesia adventista, lamentablemente. Y ahora, esta foto del libro en cuestión es una
una foto del libro donde aparece el acta de fundación de la escuela de Madison. Si usted me pregunta, hermano Gerardo, ¿por qué nos habla de la escuela de Madison? Porque es el modelo que el Señor señaló para sus hijos del tiempo del fin. Este modelo es el que cuenta con la bendición de Dios. Nosotros, humildemente, mi señora esposa y mi querido amigo José Antonio, estamos acá bajo este principio. Nosotros no tenemos modelo, no nos inventamos nada. Este servidor no quiso decir, como mucha gente, no, que yo me voy solo, no, me voy con otra familia amiga, no, que vamos a comprar unas 5 hectáreas y 1 hectárea para cada uno y después, no, estos son planes humanos. El Señor dejó un modelo, un ejemplo, que funcionó perfectamente mientras fueron obedientes. Cuando la obediencia estaba en primera línea en la mente de estos siervos de Dios, la obra del Señor avanzó. La primera generación fue realmente un ejemplo dentro y fuera de los Estados Unidos. Incluso se llegó a hablar hasta en la India. Hay un artículo de, ¿se acuerda de Mahatma Gandhi? ¿Sí? Bueno, él se enteró de este modelo educativo y lo alabó. Y él dijo, realmente este es el único modelo que considero que es el que pueda servir a la humanidad. El de autosostén y obviamente con un fuerte sentido evangelístico. Acá en esta foto aparecen todas las personas involucradas en la fundación, donde se menciona que este colegio fue bajo una estricta supervisión y consejo de la hermana White, que fuera hecho como una asociación sin fines de lucros. Acá nada de que no, yo tengo el dinero, yo compro la propiedad y acá se va a hacer lo que yo digo. No porque el enemigo va a trabajar mucho. Hemos visto muchos casos que ha pasado así. Conocemos de personas que han puesto su dinero y que cada uno después, cuando cambian los humores o las amistades o las prioridades, entonces comienzan los problemas. Y todo lo que se pudo levantar durante mucho tiempo, incluso años, en una semana quedó en la nada. Por eso se menciona una comisión directiva. En esta comisión comenzaron 8 personas, incluida la hermana White. Y ella pidió estar en esa comisión. Y sabemos que esa es la única comisión directiva a la que perteneció la hermana White en sus 75 años de ministerio. 70 años, para ser exacto, de ministerio. Desde los 17 años hasta los 87 años. Que ella vivió 70 años. La única comisión de la que ella perteneció y pidió pertenecer en la Iglesia Adventista fue la comisión directiva de la escuela de Madison. ¿Por qué? Porque ella quería supervisar que esta escuela no estuviera bajo la supervisión ni la autoridad de la Conferencia General, que fuera de sostén propio y un ministerio independiente paralelo a la iglesia, pero que no tuviera ningún involucramiento de tipo jerárquico o autoritativo de la Conferencia General. Le dijo, no, porque si no, si ustedes lo hacen así, vamos a repetir lo mismo que el Battle Creek, lo mismo que el Colegio Manuel y tantos otros modelos educativos que hasta el día de hoy en la Iglesia Adventista imperan. Se hace lo que dice arriba y se terminó. Así también están las universidades hoy en día. Acá se menciona en esta imagen y en la otra dice los objetivos, la propiedad, el retiro, el edificio, la facultad y los trabajadores, la junta, ¿sí? Entonces, entre otros, por ejemplo, en la junta dice, todos los miembros de la escuela deberán comenzar con al menos comer en un comedor común. Se pensó que era mejor servir la comida primero, como en el plan americano, y depender como en la mayor parte posible en la granja para suministros. Es decir, ellos mismos sembraban, cosechaban y consumían sus propios alimentos. Entre otros detalles. Después tenemos el trabajo, la matrícula, el tiempo de las horas que uno podía estar trabajando, la biblioteca, el calendario, todo está en este libro detallado, cómo fue el comienzo. Por eso lo quiero citar, porque hay datos. El Señor nos dejó a nosotros una matriz, un modelo específico
para que lo sigamos. Y eso es lo que quisiera resaltar. Y ahora viene otro libro, el que están ustedes mirando ahora, que se llama El Proyecto Roto. Bueno, esa es la traducción en español, porque este libro tampoco estaba en español y este servidor se tomó también otra vez el trabajo de traducirlo. Este, del mismo pastor Benson Farrell, habla sobre la experiencia adventista o la experiencia educativa adventista, pero más completa. Él habla sobre el colegio de Battle Creek, habla sobre la evolución del colegio misionero Emanuel y habla sobre la escuela de Madison, con detalles, ¿sí? El título en inglés es The Broken Blueprint, pero no estaba en español y me tomé el trabajo de traducirlo. Y acá voy a tomar varias citas, porque lo que cuenta este pastor es revelador. Mientras hacía la traducción, lo he tenido que leer varias veces para corregirlo, etcétera. Y diagramación, ustedes saben lo que significa eso, ¿no? Entonces, me llegué a enterar de cosas muy minuciosas y detalladas de la evolución del modelo educativo que el Señor quiere que tengas tú, mi querido hermano, mi querida hermana, y nosotros. Este es el modelo que el Señor busca para que Él pueda a nosotros calificarnos para la lluvia tardía. Porque si hay algo que vamos a necesitar es un cambio radical en nuestros caracteres. En el comienzo de la era cristiana, cuando vino la lluvia temprana, la conocemos nosotros como la efusión de la lluvia temprana del Espíritu Santo en el aposento alto, los apóstoles tuvieron, y los seguidores de Jesús, una experiencia previa. Los apóstoles 3 años y medio, y después tuvieron 10 días. ¿Sí? Después de la resurrección de nuestro Señor, ellos tuvieron 40 días. Y el Señor les explicaba paso a paso todas las escrituras. Tuvieron un estudio bíblico tremendo. 40 días para entender la misión real de Jesús. Y después de esos 40 días, ellos recién entendieron el papel real, genuino, de la primera venida de Jesús. Y Jesús le dice, no se vayan de Jerusalén. Esperen la promesa. Y vino el Espíritu Santo. Ellos cumplieron, tuvieron 10 días de ayuno, de oración, de canto, de una vida en común. Y esa experiencia a ellos les sirvió para después fundar la iglesia cristiana. Cuando bajaron de ese aposento alto, bajaron hombres transformados completamente, hombres y mujeres de Dios. La hermana Juan menciona que para que venga el Espíritu Santo al final del tiempo, tenemos que repetir esa historia de entrega total, por fe al Señor. Y en sus términos, no en lo que a mí me parece. El Señor nos dijo, hagan esto. Pero ese es el gran dilema que tenemos ahora como iglesia adventista. Acá hay detalles, no voy a leer todo porque se va a hacer muy largo, pero sí párrafos pequeños, ¿sí? Acá menciono sobre comprando una granja, se llamaba la Granja Nelson, una introducción. Ahora voy a hablar de este libro, el proyecto roto o el proyecto quebrado. El Señor tenía un trato con su pueblo, tenía un contrato, ¿sí? Tenía un pacto, pero ese pacto el pueblo de Dios lo quebró. Así se llama este libro. Ese pacto, ese proyecto, ese trato roto en el modelo educativo. Y narra la experiencia del modelo educativo de toda la iglesia adventista de los pioneros. Un libro muy bueno. Acá dice en la segunda parte, seguiremos a Sutherland y Magan mientras viajaban hacia el sur para ubicar un sitio adecuado para su nueva escuela. Es importante que sepamos lo que sucedió en Madison porque en su historia aprenderemos qué hacer y qué no hacer en un plan de escuela. Mi querido hermano, mi querida hermana, quiero que entiendas que si tú quieres servir al Señor y quieres salir de las ciudades, el Señor ha provisto para su iglesia de esta generación una manera que Él aprueba. Si tú te ciñes para hacer la voluntad del Señor, tú tienes que comenzar a ser obediente.
Tú no puedes decirle al Señor, ni condicionar al Señor, vamos a hacerlo como yo quiero. Porque ese no era el plan de Dios. No lo es y no lo será nunca. Si, como dije la semana pasada, si este plan salió de la mente de Dios, de por sí es perfecto. Tú no puedes mejorarlo. Nosotros menos. Lo único que podemos hacer es practicarlo. Avanzar por fe. Y veremos que este plan es de Dios. Voy a salir de esta pantalla, regreso de nuevo. Vamos a leer un poco ahora. Entonces, esta fundación, este colegio, comienza con 8 personas. La comisión directiva, no sé en cada país, pero acá en España, yo estuve en Argentina averiguando también, se pide una comisión directiva de mínimo de 3 personas. Esas 3 personas es el director, es el tesorero y es el secretario. No importa el género, puede ser hombre o puede ser mujer. Lo recomendable es que el director sea un hombre. ¿Sí? Después, vendrán las formas. Me comentaron hace un tiempo que había en República Dominicana no se podía hacer una asociación sin fines de lucro. Después otra persona le pregunté y me dijo, sí, la verdad que sí se puede hacer. Es decir, hay proyectos en Colombia lo mismo, nos dijeron que sí se puede hacer una asociación sin fines de lucro. ¿Por qué? Porque el enemigo, cuando esto está sobre la mesa y para levantar una escuela que nos eduque a nosotros en nuestros caracteres, nos convertimos en objetivo de Satanás y sus ángeles. Somos sus enemigos. Y tenemos que pensar que vamos a ser atacados constantemente. Entonces, tenemos que estar preparados. No confiar en nuestras fuerzas, sino confiar en las directrices, en las palabras del Señor. Ustedes saben que en muchas iglesias, pero en la iglesia oriental, en su comienzo pasó exactamente lo mismo. En la década de 1840, 1850 y 55, para ser exacto, durante 10 años, los hermanos se reunían en las casas del campo de cada uno. Y venían y se hacían más adventistas, se bautizaban, y en un año en ese grupo eran 60 y al otro año eran 150. Entonces no había espacio. Había que agrandar el granero, la cuadra, como se le llama acá, había que hacer un salón, comprar bancos, madera, hacer un púlpito, etc. Eso eran gastos. Entonces, todos se reunían, pero cuando llegaba el tiempo de que el dueño de casa fallecía, el hijo o la esposa, que muchas veces no comulgaba tanto con estos casos reales que han pasado, con la fe del difunto, le decía a los demás, señores, mucho gusto, encantado, pero como mi marido se fue o mi papá ya descansa, esto se va a cerrar. Pero hermano, acá nos reunimos, hemos puesto, lo siento mucho, acá se cierra. ¿Y qué hacemos con esto? Ustedes verán, acá ya no se reúne más nadie. Y de aquí no me mueven un banco. Y tenés que abandonar todo. De ahí que se vio la necesidad de inscribir a la iglesia como una asociación para que fuera la responsable de evitar esos casos muy tristes donde se invirtió dinero, tiempo y después se perdía todo. Acá pasa exactamente lo mismo. Esto está resguardado bajo las leyes del país, aquí en España, como una asociación sin fines de lucros. La asociación, a diferencia de una fundación, técnicamente hablando, porque este servidor se tomó el trabajo de averiguar estos detalles aquí en España, es que para poner una fundación hay que tener un mínimo depositado de 30.000 euros. Y los directivos no necesariamente tienen que estar en la comisión directiva de los estatutos, ni tampoco tienen que residir en el país. Por eso las fundaciones
especialmente las políticas, son las fundaciones que viene dinero de afuera y sabemos todo el tema político de por medio. La asociación no, la asociación puede comenzar sin dinero declarado, pero los integrantes que están en los estatutos tienen que residir en el país y son los responsables directos del manejo de esa asociación. En Argentina hay algo similar. Yo estuve averiguando allá cuando estuve en el año 2018 y es prácticamente lo mismo. Entonces, lo mejor para hacer un puesto de avanzada es hacerlo legalmente, porque hay mucha gente, nosotros, este servidor conoce de primera mano y también de que nos han contado pastores y otras personas de otros países, donde todo comenzó muy lindo, pero después empezaron los pleitos, que la hermana aquella se metió con el marido de la otra y que el otro se le quitó la esposa a este y empezaron las patadas, empezaron las puñaladas, quedó todo en la nada. Entonces ahí fue que dijeron, no, yo me voy, yo quiero llevar mi parte, no, no me voy, entonces te voy a hacer te voy a demandar. Y hay pleitos judiciales de por medio que duran mucho tiempo. ¿Por qué? Porque se hicieron las cosas de la manera incorrecta. Lo bueno es salvaguardar la asociación, diciéndole a la gente que esta es una asociación que no persigue beneficio económico, sino que está hecho, según los estatutos nuestros, de nuestra asociación, para proseguir un propósito educativo. Está todo en nuestros estatutos especificado estrictamente. Entonces, nosotros no tenemos salarios, nosotros no tenemos ninguna bonificación, lo hacemos ad honorem, vivimos por fe. El Señor ha logrado que no nos faltara en estos casi 3 años un solo día un plato de comida muy rico, que mi esposa cocina, muy rico. Lo confirmo. Bueno, así, hermano, ¿sí? El Señor ha cuidado a nosotros, pero porque lo hemos hecho correctamente. Hay un pleito judicial intermedio, que ese es otro capítulo, pero el Señor también sabemos que nos solventará las soluciones porque hemos hecho las cosas correctamente. La comisión directiva puede ser siempre una cantidad de personas impar, para que si hay alguna votación, obviamente se llegue a un acuerdo de una o de otra de las partes. Pueden ser 3 personas, pueden ser 5 personas, presidente, vicepresidente, tesorero, Secretaria vocal. después están los secretarios o segundo tesorero, el secretario y los vocales. La cantidad que uno quiera. Pero pueden ser 3, 5, 7, 9, 11, 13 personas. Aquellos que saben un poco de esto, es siempre un número impar para tomar las decisiones entre todos de una manera equilibrada, que no haya empate. Después se tiene que pensar en buscar un lugar, buscar un nombre, y ahí es muy importante, mis queridos hermanos, que exista la honestidad. Yo voy a tocar un tema ahora que es un poco delicado, me voy a meter en problemas, pero he conocido a gente que ha querido levantar puestos de avanzada y solamente ha querido otros fines, no el del bien común de servir al Señor. Y eso ha traído agravio a la causa del Señor. Hemos sabido de un tal Instituto Madison allá en Cáceres, donde terminó en escándalo, y lo conozco de primera mano, ¿sí? Entre otros ejemplos. ¿Por qué? Porque no existía el deseo de servir al Señor, existían otros propósitos. Uno tiene que ser honesto. Y si queremos servir al Señor, tiene que haber un sentir común. Los primeros discípulos, cuando fundaron en la unción del Espíritu Santo la iglesia primitiva, la primera generación de cristianos, ellos eran muy honestos. Y había personas que no eran honestas. Y el Espíritu Santo se encargó de ellos. Recordemos el caso de Ananías y Zafira. Ellos eran medio honestos. Pero el Espíritu Santo dijo, tú no tienes arte ni parte acá. ¿Sí?
O como el grupo hechicero que también quería comprar al Espíritu Santo para hacer sus negocios. Simón el mago, ¿vale? Entonces el Espíritu Santo dijo, tú no, acá no tienes lugar. ¿Sí? Entonces uno tiene que ser muy honesto porque estas son cosas del Señor, esta es la obra del Señor para que nuestros caracteres puedan ser purificados. El Espíritu Santo no va a venir sobre personas que tengan inclinaciones voluntarias a ciertas prácticas que alejan de Dios. No puede venir. De ahí que es una obra espiritual. Y nosotros tenemos que ser honestos. Acá nosotros tres lo comentamos muchas veces y sabemos de personas que han venido acá a visitarnos que no eran honestas. Otras que sí, no han podido llegar y otras que no lo fueron desde el comienzo. Pero acá nadie se le dijo, no, no te vas, no, solo se fueron. El Señor ha preservado este lugar, que le damos gracias al Señor, preservado de mucha influencia negativa. Y si nosotros nos ponemos a los pies del Señor para obedecer su voluntad a cada uno de los que están escuchando y en los que escucharán después, el Señor hará exactamente lo mismo. Les preservará de personas que no comulgan con la voluntad del Señor. Un puesto de avanzada es un lugar de que se tenga que revivir la piedad primitiva. Y si nosotros nos vamos a leer el libro de Hechos, el capítulo 1 al 5, es un gran referente, porque la hermana Juan nos menciona, antes, conflicto de los siglos, antes que venga la lluvia tardía, debe revivirse la piedad primitiva. Si no está revivida la piedad primitiva, sobre esa alma no vendrá el Espíritu Santo. Dice así, Hechos, capítulo 2, del verso 43 en adelante lo leo. La vida de los primeros cristianos. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Tú pregúntale a las personas, a las amistades que tú quisieras unir para este proyecto, si tienen las cosas en común. Porque si no tienen las cosas en común, es la hora de la honestidad, de ser sinceros. Hay personas, a nosotros nos ha tocado, que nos decían, nosotros para León no nos vamos porque allá hace frío. Vamos a hacerlo para Valencia. ¿O no es así, hermano? ¿Te acuerdas? Caliente las zonas cálidas. Sí, o vamos a un lugar donde haya playas, porque a mí me gustan las playas. Entonces, discúlpeme que me sonría porque ahí me ha tocado escuchar cada cosa. Entonces le dice, mira, hermano, yo no estoy buscando un lugar, estoy buscando hacer la voluntad del Señor. Si el Señor nos manda a la playa, iremos a la playa. Este servidor ha mirado en el momento que estábamos buscando lugares, entre 25 y 30 lugares diferentes de España. Nos llamaban hermano, acá en Cáceres hay un terreno que está en venta. Hermano, acá en Badajoz hay otro terreno. Acá en Valencia hay otro terreno. Acá en Barcelona hay otro terreno. Acá en Asturias hay otro terreno. Y nosotros llamábamos desde Alemania al ayuntamiento y le preguntábamos a los dueños, ¿pero ahí se puede construir, se puede vivir? Sí. Todos nos decían que sí, se podía vivir. Todos estaban en el campo. ¿Se puede construir? Sí, se puede construir. Llamamos al ayuntamiento, pedíamos la referencia del catastro que nos mandaba el interesado en vendernos y nos decían, no se puede construir. En otro nos decían directamente, no se puede mover ni una piedra. Esta es una reserva. ¿Sí? No se puede poner ni siquiera paneles solares. No se podía. En todo lugar no se podía. Fuera del circuito urbano no se puede vivir. Acá en España. En cualquier provincia. Hasta donde nosotros sabemos. ¿Sí? Hay ciertas excepciones. Lo tenemos de un hermano querido nuestro que está en Mieres, yendo hacia Asturias, al norte, pero ya son casas donde se compran hechas.
tú no puedes ampliar nada, tú no puedes agrandar nada. Lo que compraste, si es una casita pequeñita, queda pequeñita. Si es una casa grande, queda grande. Pero es en el campo, allá arriba, en la montaña, desconectado de todo. Toda esta gente nos decía, sí, se puede, y después llamamos y no se podía. Estas cosas, los cristianos tenían las cosas, el propósito, el objetivo era común a todos. ¿Sí? Sigo leyendo. Verso 45. Y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes, unidos, cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, ¿sí? Comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Esa era la piedad primitiva. Vamos a ver ahora otra cita, capítulo 4. Del verso 32 en adelante dice así. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno desea ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Otra vez. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. ¿Tú me vas a decir que esto es difícil? Bueno, yo diría casi imposible hoy, casi, pero no es imposible. Esto, lo que menciona acá, era una realidad en la vida de los apóstoles. El Señor había purificado esas almas en esos 10 días del aposento alto. Por eso, antes de comenzar algo, tiene que existir entre los hermanos del grupo que se va a formar un común acuerdo. No tiene que haber fisuras, tiene que haber una dirigencia responsable. Y el criterio es de todos. Yo tuve, cuando le comenté, 8 años con este grupo, que éramos 12 personas en total, de la comisión directiva. Pero se hacía siempre la voluntad del director. Se llegaba a un acuerdo con todo lo demás, pero a la final no se hacía eso, se hacía lo que decía el director. O la tesorera. Eran los dos que mandaban. Pero si habíamos quedado a hacer esto, bueno, pero vamos a hacerlo así. Años y años. Yo dije, pero no hay forma de poder hacer lo que el Señor quiere. A mí me costaba hablar de esto porque yo estaba invitado. Yo no tenía una autoridad. Era invitado, hermano, vete acá con nosotros, vamos a poner un puesto avanzado, etc. Pero después de 8 años que me ha servido de experiencia, de decir, no, yo no tengo nada que hacer acá. Cada uno hace lo que quiere. A la final ese grupo quedó en la nada, también. Supimos después, ¿no? Entonces, en el verso 35 del capítulo 4 dice, y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Ese era el sentir de la primera generación. Comienza ahora el capítulo 5 y habla de otras personas que se quisieron unir, y es Ananías y Zafira. Y Dios le dijo, no, ustedes acá no tienen parte. Ustedes vienen con doble discurso. Ustedes vienen con una intención escondida. Hacerse los cristianos, pero después que quedarse con el dinero escondido. No, acá no hay lugar para ustedes. Bueno, si tú quieres hacer un grupo o levantar un puesto avanzada, lo primero que hay que hacer es confiar en el Señor. El Señor tiene un plan definido para salir de las ciudades. No lo tuerzas. No te vayas para la izquierda, no te vayas para la derecha. Hazlo como el Señor lo mostró y avanza por fe. Búscate a un grupo de personas, mínimo 3, 4, 5,
Aquellas personas que tengan el deseo y tienen una propiedad, o la pueden vender, o la pueden donar, para comenzar a hacer algo. Acá en Europa es muy difícil hacer algo con respecto a lo que es el lugar físico. ¿Por qué? Porque en el campo tú no puedes ir a vivir. Sin embargo, en Latinoamérica, aquellos que están en Latinoamérica sí pueden. Pero en Argentina, tú compras un campo, una parcela, un terreno en el campo, y ahí tú puedes poner, si es tuyo y lo quieres alambrar, tú puedes poner un gallinero, puedes poner crianza de pollo, crianza de cerdo, de vaca, un taller metalúrgico, un depósito, cultivar lo que tú quieras. No tienes que pedir permiso a nadie, es tuyo. Tú puedes vivir ahí también, construir. Es tu propiedad. Acá en Europa no se puede. Acá tú tienes que pedir permiso para todo. Pero vivir no se puede. O sea, construir una casa no. Al menos de manera horizontal. Si tienes una casita de 5x5, tú puedes irte para arriba y hacerte otra habitación o otra casa de 5x5 exactamente conservando la medida de la casa base. Pero tú no puedes expandir, ¿no? A menos que ya esté construido ahí. Y permiso para vivir va a ser muy difícil. Por eso nosotros después de tantas veces que hemos buscado, hemos decidido venir a un poblado que se llama Riego del Monte, que es un caserío. Es un poblado muy pequeño. Es un lugar donde hay 14, 15 personas viviendo y 40 casas. No hay nada, no hay bar, no hay cafetería, no hay farmacia, no hay banco, no hay nada, no hay comercio, nada. Casitas. Y la gran mayoría están todas cerradas. ¿Sí? Son poquitas casas las que están habitadas. Y en las que están habitadas, la gran mayoría, toda gente mayor. En el verano se junta un poco más porque viene la gente de la ciudad a pasar el verano, un mes, 15 días, 2 meses, y después se regresan de nuevo a sus residencias permanentes. Pero se puede. Tiene que haber una organización de personas que tengan la voluntad de trabajar mucho, porque hay mucho trabajo en el campo. Así es. El trabajo te va a llevar, especialmente cuando uno habla de los comienzos, se tiene que comprar muchas herramientas y gente que tenga habilidades para trabajar y hacer trabajos manuales. Porque mandar a una persona que lo haga y pagarle, se va el dinero enseguida. ¿Sí? Cuesta más la mano de obra que las propias herramientas. ¿Sí? Y la herramienta tú la compras una vez. Después los materiales, lo que se van necesitando. Ese es nuestro caso, por ejemplo, ¿no? A nosotros nos ha tocado, a Dios gracias, este servidor se ha especializado a trabajar en diferentes disciplinas de trabajo manuales. Yo de oficio soy electricista y panadero también, pero he aprendido a hacer de todo. Agua, luz, calefacción, pladur, pintura, madera, colocar puertas, albañilería, pegar cerámica, lo que sale, arreglar computadoras, etcétera, etcétera. Entonces, es una gran ventaja que una o dos personas tengan esa habilidad. Y a nosotros nos ha tocado aprender el tema de la agricultura. Mi esposa es la que se encargó el tema de la agricultura con mucho esfuerzo y hemos tenido una experiencia muy linda. Lo podemos comentar porque hemos comido varias veces de nuestra propia cosecha. Y hasta el día de hoy tenemos calabazas, que estamos haciendo todos los días sopa de calabaza muy rica, porque en nuestro patio de la casa es un terreno pequeño, porque no hay más personas. Tenemos 2 terrenos más cerca aquí a 100 metros para cultivar, pero no hay personas. Y cada terreno también tiene su pozo de agua, pero no hay personas. Está el terreno ahí esperando a que vengan personas para poder tener una mayor cantidad de poder sembrar y cultivar. Creemos que el Señor en su momento nos lo mostrará. Las personas tienen que ser honestas. Yo quiero hacer un énfasis, mis queridos hermanos, en eso. Tú tienes que mirarte al espejo, pero a este espejo, la Biblia. ¿Realmente quiero servir a Dios? ¿Realmente me sale y me nace servir al Señor? Porque si me sale y yo quiero servir al Señor y deseo servir al Señor, yo te aconsejo que leas especialmente Josué,
Sí. Vamos a abrir el libro de Josué. Yo me acuerdo mucho de estos versículos porque me traen muchos recuerdos personales. Josué 8 y 9 dice así. A nosotros nos gusta citar el versículo 9, que es parecido al de Isaías y el de otros versículos, que son muy bonitos, bonitos. Pero Josué, verso 9, está íntimamente ligado al verso 8. El verso 8 dice así. Nunca se apartará de tu boca. Este mensaje se lo da Dios mismo a Josué después de la muerte o desaparición de Moisés. Él queda como líder del pueblo de Israel ya en la Canaán terrenal. Y ahora a él le da el liderazgo. Y Dios le dice a Josué lo siguiente. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Nosotros debemos meditar en la palabra de Dios día y noche, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Y entonces viene la bendición condicional. Si tú, dice, no apartas ni de día ni de noche lo que está escrito en la ley, sino que meditas y lo guardas y haces conforme a todo lo que está escrito, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. Amén. Y el verso 9 dice lo siguiente. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas, no desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Amén. Amén. Esa es la respuesta. Primero le dice a Josué, Josué, tú haz esto, en el verso 8. Y en el verso 9 dice, y yo haré esto. Todo te saldrá bien. Tú caminarás con mi bendición. Pero tú tienes que hacer esto. No te vayas ni a la izquierda, no te vayas ni a la derecha. Medita, profundiza, estudia. Haz todo conforme a lo que está escrito. Entonces todo te saldrá bien. Y ahí le dice, y mantente. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Y no temas ni desmayes, porque yo, Jehová tu Dios, estaré contigo donde quiera que vayas. Esa es la promesa del Señor. En la época de Josué y hoy. Y hasta el último día de la gracia. El Señor no cambia. Tú quieres poner un puesto de avanzada, búscate personas honestas, personas sinceras, que deban y deseen trabajar para el Señor. Y el resto avanza por fe. Infórmate en tu país para hacer unos estatutos. Si tú no sabes hacer estatutos, nosotros te podemos pasar un modelo, te podemos ayudar. Este servidor se bajó 6-7 estatutos estándares de asociaciones de internet que están, y después entre todos los amoldé, hicimos nuestro propio estatuto, obviamente adventista del séptimo día. Y se registró. Está en el Registro Nacional de Asociaciones de España. ¿Sí? Correctamente. Entonces, eso es una salvaguarda para proteger al puesto de avanzada. Porque si alguien viene que puso dinero y dijo, no, yo quiero mi dinero de vuelta, y no hay una asociación de por medio, esa persona te aseguro te va a ganar el juicio y se va a llevar su dinero. Porque está comprobado que es su dinero. Y que lo puso para esto, pero después, si tú no tienes ese respaldo de asociación, donde las donaciones que uno da, ¿sí?, son irrevocables, entonces nosotros tenemos que entender que la persona, a nosotros nos está pasando eso ahora, ¿sí? Entonces, hay que tener en cuenta que este tema es un tema que nosotros lo hemos hecho. Estamos muy contentos con la actividad que tenemos. Hay personas que se quieren unir a nosotros. Ya hay un matrimonio que se unió, otro matrimonio que está por venir pronto, Dios mediante, porque el tiempo es corto y a nosotros nos falta mucho todavía. Tú no te puedes salir de la ciudad en 20 minutos o en una hora. O sea, tú puedes salir de la ciudad, por supuesto, arriba de un tren, arriba de un autobús, arriba de un auto. Pero para salir de la ciudad lleva tiempo, hacer una planificación, ahorrar un dinero, buscarte a la gente adecuada, hacerlo con la voluntad del Señor y la bendición del Señor, lleva tiempo. Entonces,
¿Es difícil? No es fácil, no es fácil, pero en la bendición del Señor no es imposible en absoluto. Nosotros estamos muy contentos con nuestra experiencia y en la gracia del Señor ya van a ser 3 años y el hermano José Antonio no se regresó a Valencia, ni nosotros nos hemos regresado a Berlín donde vivíamos. Y no queremos serlo. A mí ni que ya el jefe me llamó hace poco para en su momento ofrecerme un buen trabajo con un buen sueldo. Pero no tengo nada que hacer allá. Tengo que estar acá. Esta es la obra que el Señor me dio. Y nosotros queremos cumplir la voluntad del Señor. Ahora, ¿cómo lograr esto? Básicamente lo voy a repetir muchas veces porque es necesario. Tú tienes que ser honesto. Tú tienes que ser honesta. Si tú quieres, tienes que prepararte para pasar privaciones. Porque las privaciones, mi querido hermano, mi querido amigo, te moldean el carácter. Y lo que nosotros necesitamos es que Babilonia salga de nosotros. El modelo que tenemos nosotros en nuestra cabecita, cada uno, es que queremos vivir cómodo, queremos vivir lindo, queremos vivir cerca de todo, la panadería en la esquina, la farmacia en la otra esquina, queremos tener la parada del autobús, el garaje acá a la vuelta, queremos todo. Y a veces todo no se puede. Bueno, Babilonia te lo da todo. Pero así también el corral se va a cerrar y tú te quedarás atrapado en Babilonia. Y cuando tú quieras darte cuenta de que tienes que salir, ya será tarde. Y no lo decimos nosotros, lo dice la propia Elena de White, cuando ella ve en visión que muchos adventistas, habiendo dilatado la oportunidad, y ella da el ejemplo de Lot, ¿sí? Que él había dilatado la oportunidad de abandonar la ciudad, porque él tuvo la oportunidad, Lot tuvo la oportunidad de abandonar la ciudad de Sodoma y Gomorra, cuando él fue secuestrado. Él fue que era un hacendado rico, obviamente un terrateniente, una persona influyente en la sociedad, y de pronto vinieron unos reyes, hubo una guerra interna entre uno y el otro, lo secuestraron para pedir rescate. Y salió Abraham a rescatarlo, pagó ese era su tiempo para salir. Y él dijo, no, ahora vamos a recuperar dinero porque se perdió y se quedó en Sodoma. Y cuando le tocó salir, que seguía siendo justo, pero la hermana Juárez decía que sufría de dilación. Un tipo que no tenía claro muy bien lo que hacer. Sufría de dilación. Y le costó toda la familia, prácticamente. ¿Sí? Y él, cuando entró con ganado, entró con tienda, con siervos, con un hombre muy adinerado. Pero salió literalmente con lo opuesto. ¿Sí? Con lo opuesto. Por la dilación. Y la hermana le pone de ejemplo. Muchos adventistas tendrán ese problema. Lo dejan para el último momento, y cuando quieran darse cuenta, los problemas de la dinero, de las propiedades, de las deudas, y de los hijos, y del marido, de la esposa, y todos esos vínculos que tenemos con el mundo, nos caerán como una montaña, dice ella. Y no podremos. Cuando dice no podremos, porque tú te perderás también ahí, porque has tenido tu tiempo y no quisiste. Salir de la ciudad lleva tiempo, obviamente, pero también lleva una bendición de Dios. Y nosotros queremos compartir nuestra experiencia porque no es difícil, no es imposible. No es imposible si tú te atienes constantemente a la voluntad del Señor. Juntar gente idónea se va haciendo sobre la marcha, basta que prime la honestidad, el deseo de servir a Dios. Nosotros con nuestro querido hermano José Antonio, yo digo porque yo lo quiero mucho, somos muy amigos ahora, ¿no? Pero hemos tenido, obviamente, cuando comenzamos nosotros a convivir, nuestra diferencia, por supuesto. Pero en el amor de Dios nos hemos dado muchas veces un fuerte abrazo. Ahora sí, hermano José Antonio. Pero cada vez más unidos. Exactamente. Y hoy estamos completamente unidos en el Señor, en propósitos, en objetivos, en ideas, porque eso es lo que quiere el Señor. Eso es lo que quiere el Señor, que lleguemos a conocernos
y a apreciarnos y a ayudarnos y a asistirnos en todo lo que podamos. Nosotros tenemos que hacer bendición a los demás, principalmente a los de casa, a los hermanos en la fe. De ahí es que la idea de un puesto avanzada es que nosotros cambiemos nuestro carácter de ser tan egoístas, porque por naturaleza somos egoístas y avaros, somos mezquinos, ¿sí? A nosotros nos contaba la vez pasada una persona que decía, yo estoy haciendo un puesto avanzada, le invité a otra persona para venir, y cuando se enteró cómo estaba acá, dijo, no, hermano, usted primero termine eso, ponga más comodidad, que yo voy después, así yo no puedo ir. Entonces, está bien, perfecto, cada cual tiene sus propios valores, ¿no? Y su prioridad y su tolerancia. Pero, está todo dicho, ¿no? ¿No quieres servir al Señor? Fíjate bien tus prioridades. Servir al Señor es hermoso. Y hacerlo desde el campo, cuando nosotros nos enteramos de cosas que están pasando. Hoy compartí un video en el grupo sobre cómo se está cerrando el cerco, que hasta nos van a querer poner presos por querer orar en nuestra propia casa, en nuestra privacidad, por estar a menos de 200 metros de una clínica abortiva. Hay personas que ya están siendo acusadas en su casa de querer orar o hacer una oración porque molesta, ofende. Si tú tienes a la entrada de tu casa, abre la puerta y un pasaje bíblico pegado en un cuadrito, ofende. En tu casa, en tu perímetro privado. Y si estás queriendo orar, es delito. Si ya está llegando a la policía del pensamiento. Eso es Babilonia, lo que se viene. ¿Qué hacemos? El nuevo orden mundial. El nuevo orden mundial, exactamente. Esa es la nueva tiranía que se está viniendo. Sí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Unámonos, unir esfuerzo en el nombre del Señor y para la gloria del Señor. Unir esfuerzos para que el Señor pueda ayudarnos a encontrar las personas correctas, el lugar correcto y salir a tener una experiencia hermosa de compañerismo y de convivencia, como decimos, lo leímos acá en Hechos capítulo 2, comían juntos, ¿sí? Y tenían todas las cosas en común y eran felices. Cuidarse uno al otro, ayudarse el uno al otro. Ese compañerismo es el que el Señor quiere que nosotros tengamos entre cristianos. Tener todo en común con la primacía del amor a Cristo, el amor al servicio. Pero tú tienes que ser honesto, mi querido hermano. Si tú te cuesta, ora a Dios y pide a Dios que te lleve a gente que tenga el sentir que tú quieres para servir. Y tiene que sacrificar cosas. Tú no puedes llevarte hoy todo lo que tú estás viviendo y teniendo en la ciudad al campo. Tú tienes que dejar cosas. Tú tienes que cambiar. Hay personas que acá han venido y exactamente han venido, se han quedado 3, 4 días, se les dio la comida, se les dio un lugar para vivir, nuestra comunidad, dentro de todo, se les dio todo. Pero no querían ayudar en nada. O sea, vinieron a turistear, ¿no? Digo, bueno, está bien, cada cual, lo suyo. Pero si no hay una vocación de servicio, nuestro Señor nos dio el ejemplo más grande. Él se dio completamente en su ministerio y al final su vida por nosotros. ¿Qué estamos nosotros dispuestos a hacer por Él? Él es nuestro modelo, nuestra guía. Y ahí es que nosotros tenemos que entender que el servicio, nuestro único modelo es Cristo. Y en los tiempos que vivimos, prepararnos para la obra médica misionera, para la agricultura, para los oficios, para pasar un poco de necesidad, templa el carácter para que cuando venga esa gran, bendita y anhelada lluvia tardía, el Señor me califique, el mismo Espíritu me califique, me ponga un sello en mi frente que los ángeles podrán ver. Y está separado para Dios.
Pero el Señor te dice primero, tú tienes que obedecer. Tú tienes que creer en mí. Y tú tienes que renunciar a ciertas cosas. Que el Señor te bendiga. Que el Señor te guarde muchísimo. Búscate gente. Si tú quieres información más detallada, escríbeme por privado. Hermano Gerardo, o hermano, tengo acá 3, 4 personas, 2 personas, ¿cómo podemos seguir haciendo? Y yo te puedo dar una orientación directa de nuestra experiencia como consejos. ¿Qué es lo que tú debes hacer por nuestra experiencia y por lo que dice la hermana Juárez del testimonio de la Escuela de Hermanos? Ese es el modelo. Nosotros no tenemos modelo. Acá no hay modelo. Nosotros somos, como dijo un pastor, de la orden de Madison, porque la orden de Madison es una orden religiosa dentro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. ¿Sí? Esta orden religiosa la entienden solamente los que están adentro, los que han renunciado a todo y los que lo dan todo por Cristo. ¿Sí? En el modelo educativo que el Señor quiere para el tiempo del fin. La agricultura, que es el ABC para restaurar el carácter que una vez hemos tenido como raza humana y que el pecado nos lo hizo perder. El Señor quiere restaurar ese carácter perfecto para que venga el Espíritu Santo y te pueda usar en el último pregón. Pero el Señor dice, salgan de las ciudades, vivan en comunidad, asístanse, busquen sustento propio en la comida, cultiven sus propios alimentos, porque el tema de la comida al final será muy serio. Sigamos esos consejos y dejemos las cosas para el Señor. Las demás, ley dominical y que llegó Trump y ahora sí viene la dominical, eso no tiene nada que ver para restaurar el carácter. Para restaurar el carácter tú tienes que ser obediente a Dios y avanzar por fe. Que lo que vendrá, vendrá. Pero si yo te preguntara a ti ahora, ¿tú qué estás haciendo hoy para la ley dominical? Ok, dejemos la información a un lado. Deja la información a un lado. Tú ya sabes lo que ganó Donald Trump y el proyecto del 2025, perfecto, tú sabes todo eso. Si viniera la ley dominical en 2025, ¿tú qué harías? ¿Tienes dinero ahorrado para salir de las ciudades? ¿Tienes gente adecuada para salir de las ciudades? ¿Tienes un lugar visto para salir de las ciudades? ¿Has avanzado en ese aspecto para salir de las ciudades? Porque la realidad es eso. Supongamos que viene la ley dominical, perfecto. No creo personalmente, pero el Señor puede adelantar los tiempos. Pero, ¿qué has hecho todo este tiempo? Quítate la información, ponla toda tu información a un lado. ¿Qué tengo para salir de la ciudad hoy? Hoy, ¿qué tengo? Esa es tu realidad hoy. Y no otra, esa. Por eso, prioriza servir al Señor. Y el Señor te irá abriendo el camino día a día. Contáctate con nosotros y te ayudaremos en todo lo que esté a nuestro alcance. En todo. Que el Señor te bendiga. Amén. Que el Señor te guarde. Y el Señor haga resplandecer sobre ti su faz. Porque el pueblo de Dios del fin necesita de Dios. Nosotros necesitamos de Dios. Si tú quieres salir solo, no podrás. Hazlo. Pero en el tomar de 20 años que conozco este tema, no conozco un solo caso que a alguien le haya ido bien. No lo conozco. Todos regresaron. Todo le va mal. No pueden. Para conformarse a la voluntad de Dios. Ahora, si tú quieres vivir al campo, hay muchos campesinos que viven solos. Perfecto. Pero para conformar la voluntad de Dios, para el evangelismo, para la obra de médica misionera, para el sostén propio y para sostenerte a ti mismo en el campo, solo, no puedes. Con mayúscula, no puedes. Que el Señor te bendiga otra vez. Amén. Si tienes alguna pregunta, alguna consulta, mis queridos hermanos, todo oídos. Si no, lo podemos dejar ya cerrando ahora para la próxima semana con el siguiente tema. Hermanito Gerardo, Sí, yo le agradezco a Dios por grandes verdades que nos está haciendo conocer, abriendo nuestra mente, nuestros ojos.
que yo no sabía. Por ejemplo, a mí me interesa esto del PDF que me envía a mí para yo empezar a leerlo, eso sobre, hermano, ¿no?, la escuela de Madison. Eso es muy importante. Por ejemplo, esto que ha pasado, estas fotos, ¿son de esos PDF? exactamente, todos, todos. Son dos libros, en realidad son tres libros. La historia de Madison, cómo la perdimos, después una breve historia de Madison, de un alumno que vivió en Madison y cuenta su historia como una monografía para recibirse de docente, y después el pastor Vence Farrell también escribe el modelo educativo de toda la iglesia adventista, desde Battle Creek hasta Madison, o sea, pasando todo, y lo cuenta con lujo de detalle. Es muy interesante, muy interesante, y te abre la mente, hermano. Y hay un libro más sobre la educación cristiana, ¿sí? Del pastor Sutherland también, y es extraordinario. Habla desde la reforma protestante hasta el final del tiempo, cómo fue la evolución católica, jesuita, protestante, y al final del tiempo lo que el Señor quiere para su pueblo del fiel en cuanto a la educación, especialmente en el campo. ¿Sí? Ajá. Te lo paso, sí. Igualmente lo voy a compartir a todos los grupos en los que estoy suscrito para el beneficio de todos. ¿Sí? Sí, porque también pude ver el video solo uno pude ver el video del higienismo, muy explicado también por ese hermano. Exacto. Muy bueno, muy interesante. Uno cómo va conociendo estas verdades que Dios en su infinita misericordia nos hace conocer a través de ustedes. Por ejemplo, a mí me gusta este grupo de ustedes porque yo los veo siervos fieles de Dios, que dicen la verdad clara, que predican. Por eso me gusta, hermanito. Y también debemos orar por ustedes, que han sido valientes al salir en ese lugar donde están y diciendo las cosas claras como son, sin rodeos de frente. No hay mucho tiempo que perder y tenemos que estar avisados. No es fácil, pero creo que la honestidad para mí es un elemento clave, porque hay gente que tiene, yo no digo que sean malos, no, en absoluto. Pero hacer un autoexamen y ser honesto a sí mismo es también renunciar a cosas de las que puedo estar haciendo y que no son buenas. Entonces tengo que replantearme prioridades, ¿sí? Y realmente quiero hacer eso, porque acá vinieron mucha gente. En nuestros casi 3 años han venido mucha gente, se han quedado varios días, otros más de una semana, se han quedado gente. ¿Y dónde están? No están. Después nosotros hacemos el análisis, la evaluación, y bueno, cada cual toma su prioridad. O sea, tú tienes que estar tú vas a estar donde quieras estar. ¿Entiendes? Hay personas que han venido con planes directamente, hablaron para comprar una casa al lado, todo, y después de una hora, cuando estaban en el tren, dijeron, no, hermano, no vamos. Claro. Es así, hermano. Yo creo que se puede... Ahora, hablando, por ejemplo, de la educación, yo tengo mi hijito que está en segundo de secundaria, pero yo en el 2019 que habló un director, ¿no? Él mencionó claramente, y lo mencionaba y lo recalcaba, decía de que el colegio adventista ha sido creado por Dios para que, ¿no?, todas las personas que quieran venir a este colegio y servir a Dios, deberían estar aquí, ¿no? Exacto. Entonces, pero no, nunca he escuchado esto, lo que usted ha hablado, esto de la escuela de Madison, lo que realmente quería la hermanita, según la visión que le daba el Señor, ¿no? Porque yo veo ahora en el colegio adventista son muchas fallas, muchas cosas que no se dicen, que no se hablan claro. Es más, por ejemplo, mi hijito hace poco se accidentó en el deporte, porque ven qué talentos tienen, pero no para algo bueno. Por ejemplo, les inculcan mucho, realmente es un tiempo perdido. Bueno, yo lo acompañaba porque mi hijito quería pero siempre yo no estaba en acuerdo de que él que vaya a ese lugar, ¿no? Porque hemos perdido el tiempo. Al final se accidentó, se rompió la clavícula, aún está en mi cuidado, ¿no? Pero ellos, por ejemplo, incentivan mucho el deporte, mucho la competencia, a ganar, ¿no? La corona, como dice, la corona corruptible, ¿no? Y eso hay mucha competencia, hermano. Ese libro que te voy a recomendar, de la educación cristiana, habla específicamente sobre ese lado tan delicado, ¿no? La hermana Juan no quería que se siguiera el modelo
ella le llama el modelo del mundo o modelo romano de educación, donde existe la competencia. Ella menciona que si quieren quemar energía, en vez de jugar al fútbol, al vóley y al básquet, que vayan a cultivar. Claro, eso sí me parece muy interesante. Y no solamente los alumnos, los profesores también. ¿Sí? Ajá, claro, usted también lo mencionó, en otras prédicas lo he mencionado. Los pastores, los profesores, los directores, los secretarios. Este es un buen ejercicio y aparte que también, como usted dice, moldea el carácter de los jóvenes, la paciencia, el amor por lo que Dios da a la agricultura para que comamos de nuestro esfuerzo, ¿no? Que Él nos da las fuerzas para poder estar sanos, inclusive con buenas cosas que nos da la tierra. Mira, hermana Graciela, no solamente es en Perú, en Estados Unidos pasa escandaloso. Hasta el propio pastor Bor lo comentó muchas veces. Ella no recomienda a los papás adventistas que mandan a los hijos a las escuelas adventistas. Y mi hermana en la sangre, que era docente de un colegio adventista en Buenos Aires, y ya está jubilada ahora, pero ella me decía, hermano, los alumnos del mundo son mejores que los alumnos adventistas. Yo no puedo creerlo. Sacó la hija del colegio. ¿Sí? Y ella sacó a su hija del colegio. Y la puso en un colegio cristiano, de otra denominación. La puso en otro lado. Otra denominación. Y lo dijo los pastores, ni te cuento, me decía, ni te cuento, lo dijo los pastores. Hermana, sí. No pasa solamente en Perú, pasa en todas partes. Sí, es el modelo educativo del que la iglesia adventista no quiso escuchar los consejos de la sierva del Señor y evolucionó a lo que conocemos hoy. Obviamente, tú sabes lo que pasa en la Universidad de Andrew y de la Universidad de Montemorelos. Hay homosexuales declarados, hay de todo, ¿no? Y eso son pastores adventistas. Es la educación. Por eso, en su momento, la hermana Juárez lo dijo, pero bueno, es lo que hay. Hermano Ángel, tú tienes la manito levantada. A ver, yo me he leído ese libro, el de los puestos de avanzada y por qué se perdieron. Y le recomiendo porque se te ponen los pelos de punta, es de lo que hizo la Unión. Totalmente. Se te ponen los pelos de punta. Y es lo que van a hacer con nosotros, ¿eh? Eso es una visión de lo que van a querer hacer. Así es, sí. Mira, hay un modelo de hermana Juárez, y con esto voy a terminar la cita. La tengo acá, para que nosotros entendamos que los puestos de avanzada tienen que ver con los eventos del fin, porque ella menciona, yo he separado una cita acá de una matutina de un hermano, y la voy a conseguir ahora. Un minuto, por favor. Ella menciona, a ver si lo puedo encontrar ahora, sobre la importancia de aprender la obra médica misionera. La importancia. Fíjense ustedes lo que le estoy diciendo, ¿no? Entonces, vamos a ver, el colegio de sostén propio. Estoy mirando esto, estoy mirándolo anoche, pero pasa que se separo muchas citas. ¿Sí? Perdón, ya sé dónde está. Con esto quiero terminar. ¿Sí? Dice así. Esto está en minutos. El pueblo de Dios valora su salud. Me fue mostrado que la reforma de salud es una parte del mensaje del tercer ángel y que está tan estrechamente relacionada con él como el brazo y la mano lo están con el cuerpo humano. Esa cita la conocemos. Debemos presentar el té, el café, el tabaco y el alcohol como complacencias pecaminosas. No podemos colocar en el mismo plano la carne, los huevos, la mantequilla, el queso y alimentos semejantes que se sirven sobre la mesa. ¿Sí?
Estas cosas no deben destacarse como si fuera lo principal de nuestra obra. Las cosas antes mencionadas, el café, el té, el tabaco, la cerveza, el vino y todas las bebidas alcohólicas, no deben tomarse moderadamente, sino que deben ser descartadas. Después menciona ella, el aire puro, el sol, los 8 remedios naturales, la abstinencia, el descanso, el ejercicio, un régimen alimenticio conveniente, el agua y la confianza en el poder divino son los verdaderos remedios. Después menciona esta parte la que quiero, con esto termino. Cuando la agresión religiosa subvierta las libertades de nuestra nación, que ya los Estados Unidos, aquellos que estén de parte de la libertad de conciencia serán colocados en una posición desfavorable. Hoy hablamos sobre el video ¿cómo se llama? De Escocia. Mientras tienen la oportunidad, debieran por su propio bien adquirir conocimiento respecto a las enfermedades, sus causas, prevención y cura. Y aquellos que hagan esto, por todas partes encontrarán un campo de labor. Habrá sufrientes en abundancia que necesitarán ayuda, no solo entre los de nuestra fe, sino mayormente entre aquellos que no conocen la verdad. Ahí se refiere a la obra médica misionera. Deseo deciros que pronto no habrá obra en la línea ministerial, sino la obra médica misionera. Está Consejo de Salud, página 533 del año 1901. La hermana Juárez ya nos está diciendo que la obra ministerial del pastor común que anda con la Biblia y que predica esa obra se va a terminar pronto. Y la obra que continuará hasta el final del tiempo de la gracia, hasta el mismo fin, es la obra médica misionera. Y la obra médica misionera tú la tienes que aprender en el campo, en la naturaleza, aprendiendo a curar con las herramientas que el Señor nos dejó, que es el higienismo. Hay mucho para hacer, muchísimo. Nosotros nos faltan recursos humanos, pero fiel es Dios. Avanzamos por fe. Hay gente que todavía no se ha decidido. El Señor sabrá por qué. Pero acá hay 3 que se han decidido a servir al Señor. Y gloria a Dios por ello. Te invitamos a que tú puedas unirte si lo deseas. Acá tenemos las puertas abiertas. Porque fiel es el que prometió. Fiel es el que prometió. Y Él no va a defraudar a su pueblo. Mucho menos si nosotros creemos en Él y avanzamos por fe, tal como Él nos lo pidió. La obra ministerial, lo que serían las predicaciones que conocemos hoy por hoy, tanto en YouTube, en los púlpitos, en las iglesias, se va a terminar, y pronto. Y la obra médica misionera continuará hasta el fin. Que el Señor nos bendiga otra vez. Amén. Una feliz noche para Feliz noche para todos. Vamos a hacerlo con una oración. Hermano José Antonio, ¿tú quieres guiar una oración? Muy bien. Oremos. Oremos. Padre celestial, nos has reunido para conocer tu palabra. Tú quieres que nos entreguemos totalmente a ti. En Lucas lo dice claramente: el que deja a su padre y tu madre, tierras, haciendas, por mí, recibirá 100 veces más, con persecución. Pero en Lucas, esto que se repite en otros evangelistas, dice, y dar también la vida por él. El Señor nos pide dar nuestra vida por él. Y con esta condición, y todas las demás, podemos entrar en un puesto de avanzada con éxito. Padre, ilumínanos a todos para que estemos dispuestos a configurarnos con Jesucristo hasta dar nuestra vida por él. Amén. En el nombre de Jesús, Padre, te lo pedimos. Amén. 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 A todos, gracias por acompañarnos. También queremos orar y pedir para aquellos que nos verán después. Saludos a, obviamente, Evelyn, te esperamos. Ya tenemos tu cuarto preparado acá para ti. La hermana María Lourdes, la hermana Graciela, la hermana Nina, obviamente Panchi, Marcelo Colina, que nos acompaña. Que el Señor le bendiga a todos. Hermano Ángel, gracias por estar con nosotros. Y esperamos también, hermano Ángel, tenerte pronto para que nos visites. Estamos esperando hace tiempo ya. Tú lo prometiste. Si Dios quiere este año, antes de que acabe. Mira que termina pronto, Así que
queda poquito. El Señor les bendiga grandemente, tengan una feliz Buenas semana noches. y que el Señor les bendiga Gracias. mucho, 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 mucho. Amén. Igualmente. Gracias, Bien, hermanita. muchas gracias. Abracitos, hermanita, muchas gracias. Dios nos guarde a todos. Un abrazo. Amén. Feliz Igualmente. semana. Bendiciones. Bendiciones.